Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.
para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Y bien tempranito elijo a Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Amigos, ¿qué tal? Buen día a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Es una alegría poder estar con ustedes hoy, jueves 22 de abril. Estamos reunidos aquí para poder escuchar la palabra de Dios y juntos poder encontrarnos con Él, con su presencia, con su palabra. Qué bueno que usted haya separado este tiempo, este momento para estar junto a nosotros, junto al Señor. Es una alegría realmente. Bueno, vamos a orar y gracias, muchas gracias por separar este tiempo y compartir también el video. Gracias por compartir la transmisión. Oremos, hermanos, donde estemos, vamos a inclinar nuestro rostro. Amantísimo Señor, muchas gracias te damos porque eres bueno y porque tú has permitido que podamos reunirnos una vez más aquí. Qué bueno, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de tus hijos y les des todavía vida, les permitas vivir para estar juntos aquí. Acompáñanos, por favor, acompáñanos, ilumina nuestra mente, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a estudiar hoy el tema las obligaciones del pacto. Recuerde, por favor, compartir la transmisión de hoy, ¿sí? Comparta con todos los que puedan. Pase la voz a los hermanos, a los amigos que son parte de Lecciones que Transforman para que puedan estar con nosotros. Gracias a todos los que están dejando sus comentarios, saludando también. Gracias, reciban un fuerte abrazo. Sé que están conectados desde aquí, Perú, de diferentes ciudades, de la costa, de la sierra y la selva. También están en los países de Sudamérica, los países de Centroamérica, Norteamérica y Europa. Gracias realmente por conectarse. Las obligaciones del pacto es el título del tema de hoy. Y como hemos visto hasta ahora, amigos, el pacto siempre es un pacto de gracia, ¿no?
El ser humano en realidad no tiene exaltación en relación al cumplimiento del pacto, porque el Señor es quien se acerca, tiene misericordia del ser humano y establece una relación con él. Si Dios no haría eso, pues nosotros no tendríamos la bendición de entablar una relación especial con Dios. No habría esa oportunidad. Y estaríamos perdidos, ¿no? Sin recibir las bendiciones del Señor. Sin embargo, por la gracia de Él, por el amor, la misericordia de Él, podemos entablar esta relación maravillosa. Sin embargo, a pesar de eso, por el bien del ser humano y por la capacidad de decidir con el libre albedrío que Dios le ha dado, el ser humano opta, ¿no? Opta seguir o responder a este pacto de amor a través de la obediencia. Pero la obediencia no lo hace el ser humano para que reciba las bendiciones, sino porque ya recibió, es decir, en respuesta a las bendiciones de Dios, en respuesta al amor mostrado primero por Dios. Eso no olvidemos, por favor, ¿sí? Por favor. La obediencia del ser humano no se da para que Dios lo bendiga, o Dios lo ame, o Dios lo salve, ¿no? Dios primero bendice al ser humano, se da a conocer como un Dios de bendición y lo bendice, ¿ya? Lo ama, por eso se acerca a Él. Por eso se acerca a Él. Lo bendice, lo ama, muestra su misericordia, todo eso. Y después el ser humano en respuesta a eso debería obedecer, debería amar a Dios, debería hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque conoce a ese Dios, ha visto sus bendiciones, ha palpado, ha disfrutado. Entonces, ¿qué le puede quedar al ser humano agradecido? Obedecer, ¿no? Obedecer. Ese es el orden, amigos. Y ayer hemos hablado ampliamente acerca de esto, sobre los pasos, las partes, las etapas del pacto. Y hoy vamos a ajustar un poquito ese detalle, porque el tema tiene que ver con eso, ¿no? Las obligaciones del pacto, que se resume en uno solo, que es obediencia. Obediencia, que es la respuesta ante el amor inmenso que Dios ha mostrado por cada uno de nosotros. Entonces, debemos partir diciendo que el amor y la obediencia van juntos. El amor y la obediencia van juntos. La obediencia es una respuesta al amor de Dios. La obediencia del ser humano es una respuesta al amor de Dios, mostrado hacia Él. Si yo digo que amo a Dios, se demuestra ese amor no con palabras solamente, sino con hechos. Y esos hechos son o es la obediencia, es una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Está bien? Y eso es bíblico, amigos, no es un invento mío, no es una idea por allí que se me ocurrió, es bíblico. Y vamos a ver, por favor, eso. Algunos textos ya hemos revisado esta semana, así que va a ser un repaso, y si no logró usted anotar, anote esos textos, marque esos textos bíblicos. Juan capítulo 14, empecemos con Juan capítulo 14, y después vamos a volver a Abraham para ver cómo se cumplió eso en la vida de Abraham. Juan capítulo 14, versículo 15, primero leamos, ¿ya? Juan capítulo 14, versículo 15, y luego leeremos versículo 21
y versículo 23. Leamos, por favor. Un saludo para cada uno de ustedes, los que están aquí presentes en la transmisión. Es una alegría tener su compañía. Sí, su compañía. Qué lindo. Un saludo también para todos aquellos que nos ven en grabado en el canal de YouTube. Gracias. Hay personas que siempre miran este estudio, aunque grabado, pero lo ven. Un saludo para ustedes también. Y recuerden, por favor, compartir el video, compartir la transmisión. Juan capítulo 14, versículo 15, versículo 21 y versículo 23. Leemos entonces. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, fíjate, primero el amor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús deja claro aquí que el amor se muestra haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios, guardando. ¿Qué es guardar? Tenerlo en la mente y llevarlo a la práctica. Guardad mis mandamientos. Si me aman, la prueba de amor que el ser humano da, la prueba de amor hacia Dios que el ser humano da o muestra, es la obediencia, es guardar los mandamientos de Dios, hacer la voluntad del Señor. Recuerde eso, Juan 14, 15. ¿Qué más? El versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Se dan cuenta? Yo le pregunto, ¿hay algo más claro que este versículo y el anterior y el que vamos a leer y los que vamos a leer en este estudio que nos enseñen de que el amor y la obediencia van juntos? ¿De que la obediencia es resultado del amor? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ahora el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se da cuenta? El que me ama, mi palabra guardará. Ya dijimos qué significa guardar, porque arriba el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Tendrá en la mente y lo llevará a la práctica. Esa es la obligación del ser humano. Ante el amor que Dios muestra al ser humano, el ser humano tiene que responder ese amor, no con palabras, sino con hechos. Y el texto dice que consiste en la obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Y repito, no solo está hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Está hablando de todo lo que está aquí, aunque en los 10 mandamientos se resume todo, ¿no? Todo lo que está aquí. Pero en forma detallada está aquí en la palabra de Dios. Guarda, estudia, graba en tu mente lo que está aquí y llévalo a la práctica, dice Dios, si me amas. Las palabras son bonitas, amigos, pero alguien dijo que las palabras se las lleva el viento muchas veces. Y Jesús también dijo: este pueblo de labios me honra, de palabras solamente. Señor, Señor, alabado sea tu nombre, amén, esto que el otro. Pero no solo es palabras, porque Él dijo: si eso solamente es, su corazón está lejos de mí.
Yo necesito que ustedes me honren, me amen, ¿no? Me glorifiquen, no solo con palabras, sino también con hechos, guardando mis mandamientos, guardando mi palabra. Importante. Vamos a Primera de Juan ahora. Primera de Juan. Un libro es Juan, que es uno de los 4 evangelios al inicio del Nuevo Testamento, pero otro es Primera de Juan, que está casi al final de la Biblia, casi cerca de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y vamos a leer varios versículos aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 en adelante. Bienvenidos a los que acaban de ingresar a Lecciones que Transforman. Estamos estudiando el tema las obligaciones del pacto de la lección de escuela sabática. Y estamos viendo, amigos, que la obligación del ser humano que le toca en el pacto es la obediencia, pero no para que Dios lo bendiga, sino porque Dios ya le bendijo. Pero para que esa secuencia de bendiciones continúen, el ser humano tiene que darle permiso a Dios. Tiene que mostrarle su decisión, tiene que mostrarle el deseo de que el Señor continúe bendiciendo su vida. ¿Ya? ¿Y cómo le muestra el ser humano a Dios eso? ¿Cómo le da permiso? Obedeciendo. Entonces, cuando el ser humano obedece, hace la voluntad de Dios, guarda los mandamientos de Dios, le está diciendo a Dios: Señor, yo quiero continuar teniendo una relación contigo. Gracias por acercarte a mí. En respuesta a eso yo te obedezco, para que tú sepas, para que todos sepan que me gusta estar a tu lado. Me gusta tener esta relación contigo. Entonces las bendiciones continúan viniendo, pero la bendición ya vino antes de que usted obedezca. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Está bien? Entonces, cuando yo obedezco a Dios, estoy diciendo o decidiendo que el Señor siga usándome como medio de bendición. Sí, cuando yo obedezco a Dios, le estoy diciendo a Dios: Señor, úsame, haz tu voluntad en mí. Me agrada estar a tu lado, por eso hago tu voluntad. Yo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice: en esto sabemos que nosotros lo conocemos. ¿Se acuerda usted? En esta semana hemos hablado mucho de conocer a Dios. Nosotros conocemos a Dios cuando andamos con Él. Aprendemos a confiar en Él. Lo conocemos porque andamos con Él. Por eso Noé caminó con Dios. Por eso Abraham caminó con Dios. Y todos los que tuvieron una relación de pacto íntimo con Dios caminaron. Enoc caminó con Dios. Y todos, a pesar de sus errores, ¿ya? El Señor, mientras caminaba con ellos, por decisión propia de ellos, de los seres humanos, iba transformando sus vidas. De gloria en gloria, iba cambiando su mente, ¿no? Es que es un proceso, hermanos. La santificación del ser humano es un proceso de toda una vida. Pero hay que caminar con Dios. Cuando tú caminas con Dios, conoces a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, confías en Él. Y cuando confías en Él, aprendes a amarlo. Y aquí Juan dice: sabemos, demostramos ante todos de que conocemos a Dios, es decir, confiamos en Él, es decir, caminamos con Él, sabemos, mostramos eso, ¿cuándo qué?
cuando guardamos sus mandamientos. ¿Cómo demostramos entonces de que conocemos a Dios, de que confiamos en Él, de que caminamos con Él? Cuando guardamos sus mandamientos, cuando hacemos su voluntad, cuando escuchamos su voz y hacemos caso a esa voz, cuando somos humildes y decimos, Señor, mi voluntad no es nada ante tu voluntad suprema. Por lo tanto, yo dejo mi vida en tu voluntad. Haz lo que tú deseas en mí. Versículo 4. El que dice, yo lo conozco. El que dice, sí, yo camino con Él, yo confío en Él, en Dios. Pero dice, pero no guarda sus mandamientos, esa persona es mentirosa y la verdad no está en él. ¿Ah? Ahí está, amigos. Ahí está. Entonces, el resultado de conocer a Dios, el resultado de confiar en Dios, de caminar con Él, es la obediencia. Si yo no obedezco, no hago la voluntad de Dios y vivo haciendo mi propia voluntad, esto significa entonces de que en realidad no lo conozco. Y si digo que lo conozco, soy un mentiroso, si no guardo sus mandamientos. Versículo 5, Primera de Juan capítulo 2, versículo 5, Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Se ha perfeccionado. Cuando uno camina con Dios, amigos, hermanos, cuando uno se relaciona con Él, cuando uno comienza a confiar en Él y amarlo, ¿qué dice? Se perfecciona en nosotros el amor de Dios o el amor hacia Dios. Se perfecciona. Por eso Dios le dijo a Abraham, anda conmigo, camina conmigo y sé perfecto. ¿Por qué? Porque nuestra vida va perfeccionándose de acuerdo al modelo de la vida de Jesús cuando caminamos con Él. Versículo 6. El que dice que permanece en Él, ojo con esto, amigos, este versículo tú no lo has anotado seguro. No estaba marcado en tu Biblia. Márcalo por favor, este versículo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, o sea, que camina con Él, que anda con Él, porque uno permanece con alguien cuando camina con Él, vive con Él. El que vive con Dios, camina con Dios, confía en Dios y lo ama, ¿qué dice? Debe andar como Él anduvo. O sea, debe hacer lo que Jesús hace o hizo en esta tierra cuando vivió. Modelo tenemos. ¿Y Jesús qué hizo? Siempre hizo la voluntad del Padre. Siempre. Jesús dijo varias veces, yo hago lo que mi Padre me dice. Hablando un lenguaje humano, ¿no? Cuando estuvo en esta tierra. Y recuerdo mucho esa escena en el Getsemaní, cuando Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se da cuenta? Esa debe ser nuestra actitud. Esa es la actitud de alguien que conoce a Dios, que camina con Él, que confía, porque sabe que lo que Dios está pidiéndole hacer es para su bien y es para el bien de todos los demás. Los mandamientos de Dios no son gravosos o no son una carga pesada, no. Los mandamientos de Dios son una bendición para el ser humano. La ley de Dios es una ley de libertad. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, somos libres. Las cadenas del pecado se rompen en nuestras vidas. Comenzamos a salir de la ignorancia. Comenzamos a vivir de acuerdo
a la voluntad de Dios y somos más felices, porque nuestra vida entera, nuestra vida de manera integral, ¿no? Se pone en armonía. Todo vive en armonía. ¿Por qué? Porque vivimos de acuerdo a los mandamientos de nuestro Creador, de aquel que conoce cada parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser entero. Él conoce. Por lo tanto, si vivimos de acuerdo al manual del Creador, vamos a funcionar bien. Así como un aparato, claro que nosotros no somos una comparación con ellos, pero lo menciono para que usted tenga en cuenta de que cuando nosotros hacemos funcionar cualquier aparato electrónico de acuerdo al manual, a las indicaciones del manual del que hizo ese aparato electrónico, el aparato dura, funciona bien, no se malogra. Pero cuando yo empiezo a meter la mano sin leer el manual, en cualquier momento ese aparato va a malograrse, se va a quemar. Así también en la vida espiritual sucede. Cuando yo no considero el manual del Creador de mi vida y empiezo yo a probar y a hacer lo que me parece que es correcto como debe funcionar mi cuerpo, mi vida, entonces yo empiezo a fallar. Mi vida empieza a quemarse, a malograrse, a destruirse. Esto es importante, amigos, que entendamos. Entonces, la obediencia es el resultado del amor. Yo muestro que amo a Dios, demuestro que amo a Dios con obediencia. Obediencia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Vaya por favor conmigo. Primera de Juan 5, 3. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, amigos. Qué alegría tener aquí presente a cada uno de ustedes. Lamento mucho de repente que recién usted haya visto la notificación, de repente le llegó ahora, pero le recomiendo, si en algún momento usted entró no desde el inicio, vuelva a mirar el video. Le va a servir de mucho para contextualizarse, pero de todas maneras todavía estamos llegando a la mitad del estudio. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan 5, 3. Dice: o desde el versículo 2, ¿no? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor de Dios, o el amor a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga pesada. No son un fastidio los mandamientos de Dios. No. Para nada. Porque ya acabo de mencionarles que guardar los mandamientos de Dios trae paz, armonía, no solo con Dios, sino entre todos y entre nosotros mismos. Vivimos en paz, tranquilidad. Hay siempre una sonrisa, a pesar de las dificultades. Pero hay una armonía en nosotros. Eso pone Dios, amigos, y es resultado de una obediencia a los mandamientos del Señor. Por eso no son gravosos, no son una carga. No lo veamos así a los mandamientos de Dios. Entonces, el amor a Dios consiste en guardar los mandamientos, que no son una carga, sino más bien son
libertad. Cuando nosotros guardamos los mandamientos, somos libres. Libres. Muy bien. Y por último, segunda de Juan, en esta parte, segunda de Juan 6. Digo 6 porque no tiene capítulo, solo tiene versículos. Segunda de Juan 6. ¿Qué dice? Segunda de Juan 6. Y este es el amor. Fíjese, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Usted tuvo este versículo anotado? Si no lo ha tenido anotado, márquelo, subraye, resalte y grabe en su mente, guarde en su vida este texto. Segunda de Juan 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amigos, ¿qué más claro? ¿Qué más claro que esto? Entonces, hemos estudiado esta primera parte, de que la obligación del ser humano en el pacto consiste en responder al amor de Dios mostrado hacia él, hacia el ser humano. ¿Ya? En responder. ¿Y cómo responde? Obedeciendo. Porque de esa manera dice, yo amo también a este Dios que me ha mostrado amor por gracia. Yo no merecía, pero Él se acercó a mí, como vimos ayer, ¿no? La primera etapa del pacto. Se acercó a mí por gracia y me amó y se dio a conocer a mí. Deseó caminar conmigo. Entonces yo en respuesta a ese amor también lo amo. Camino con Él, confío, lo conozco y lo amo. Y le obedezco porque lo conozco. Sé que lo que me está pidiendo que haga es para mi bien. Sé que lo que me está diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque lo conozco. ¿Y por qué lo conozco? Porque confío en Él y camino con Él. Camino con Él. Ahora, esta obediencia, amigos, repito, ojo, escuche bien. Esta obediencia, repito, no es para que Dios me ame, sino porque ya me ama. Por eso la Biblia dice, Él nos amó primero. Debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. La iniciativa fue de Dios. Ahora, aquí hay un detalle. Cuando yo obedezco es para mi bien, porque la obediencia me trae bendiciones como resultado. Natural, ojo. Me continúa dando bendiciones de manera natural. ¿Por qué? Porque al obedecer yo le estoy dando permiso a Dios para que me siga bendiciendo. Cuando yo no obedezco, la relación se rompe y entonces no hay allí un canal de bendición, porque el canal se ha roto. No puede pasar la bendición. No porque Dios no quiera, amigos, sino porque yo he decidido rechazar esta relación, romper esta relación que Dios, por amor, ha establecido conmigo, ha venido conmigo hacia mí y me ha dicho, yo quiero tener una relación contigo, de amor, muy cercana. Pero cuando yo desobedezco y no hago caso a la voluntad del Señor, cuando yo empiezo a conocer a Dios, pero digo, no me gusta caminar contigo, no quiero estar a tu lado, entonces no hay cómo Dios continúe bendiciéndome. No hay. Pero obedecer, sí, trae como resultado seguir recibiendo las bendiciones. Vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11,
Vaya por favor a Lucas. Lucas está antes de Juan y después de Marcos. Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. ¿Qué es lo que dice? Un saludo para cada uno de ustedes, queridos amigos que están acompañándonos aquí. Gracias por estar en Lecciones que Transforman. Muchas gracias. Estamos estudiando el tema las obligaciones del pacto. Y todas esas obligaciones se resumen en guardar los mandamientos de Dios, de parte del ser humano, obedecer al Señor. Lucas capítulo 11, versículo 28. Fíjese, obedecer a Dios, guardar los mandamientos de Él, es para beneficio nuestro, no para beneficio de Él. Es para nuestro beneficio. Dice, Jesús dijo, antes bien, Lucas 11, 28, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Qué dice el texto? Bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado? Es un grupo de bendiciones, amigos. Es una cantidad inmensa de bendiciones para aquellos que oyen la palabra. Pero no solo oyen la palabra, sino la obedecen. La obedecen. Bienaventurados los que oyen la palabra y la obedecen. Por eso, no solo basta oír, amigos, también hay que obedecer esa palabra. Porque si usted solamente oye, pero no hace, no obedece, no se anima a hacer la voluntad de Dios, entonces va a suceder lo que dice en Santiago. Vaya a Santiago, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 22 en adelante. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, vamos a leer. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. ¿Está bien? Jesús dijo, bienaventurado el que oye mi palabra y la obedece. Pero algunos solamente quieren oír la palabra. Qué lindo, cómo llega la palabra. Qué lindas predicaciones, qué lindo, pero ahí nomás. Ahí nomás. Algún día yo he de hacer lo que estoy escuchando. Todavía no. Me falta todavía. Gracias, amiguito, gracias, familiar, gracias por compartirme el mensaje, pero ahí nomás. Me basta escuchar. Pero amigos, si eso sucede, usted no será bienaventurado. Usted no recibirá las bendiciones. No porque Dios no quiera, porque Dios ya le dio bendiciones. Solo Él quiere continuar dándole bendiciones. Pero si usted no le da permiso para eso, no se podrá. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra. ¿Qué significa hacedores? Aquellos que practican la palabra, obedecen la palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Mira lo que dice Santiago, ¿ah? Confirmando, reafirmando lo que dice Jesús, lo que dijo Jesús en Lucas 11, 28. Aquí Santiago 1:22 dice, no basta ser oidor, hay que ser hacedor de la palabra. Versículo 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. O sea, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque cuando yo no hago la palabra realidad, cuando yo no practico, me olvido. Me voy a olvidar, dice aquí, como aquel que se ve en el espejo se va y se olvida cómo es, cómo se vio en el espejo. Nosotros no podemos solo ser oidores, porque nos vamos a olvidar. Cuanto más practiquemos, en nuestra mente se van a quedar grabadas las enseñanzas del Señor, de Dios. Por eso hay que practicar, hay que llevar a la práctica. Lo que aprendemos, ya lo practicamos. Por ejemplo, lo que tú estás escuchando día tras día, también día tras día deberías practicar, no solo oír, sino llevar a la práctica. Porque te vas a olvidar, amigo. Te vas a olvidar. Es por eso que algunos que escuchan la palabra están, ¿no? Van a la iglesia, escuchan sermones aquí, allí, allá, pero no practican porque no les gusta algunas cosas hacer o simplemente porque tienen pereza de hacerlo. Cuando viene la crisis los derriba y se olvidan de las promesas de Dios. Y otros reniegan contra Dios. Dudan de Dios cuando se enfrentan con crisis fuertes. Se olvidan, les tambalea. ¿Por qué? Porque no han estado llevando a la práctica, no han estado siendo hacedores de la palabra, solo oidores. Y no podemos ser solo oidores. Sigue leyendo, por favor, conmigo. Versículo 25, Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, aquí lo que te estoy diciendo, la ley de la libertad, son los mandamientos de Dios, mandamientos de libertad, los que practican estos mandamientos, los que no solo oyen la ley, sino practican, son libres. Por eso dice aquí, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella significa practica siempre, constantemente, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Te pregunto, ¿no es lo mismo que Jesús dijo en Lucas 11:28 que nos está diciendo Santiago aquí? Sí. Bienaventurado, dijo Jesús en Lucas 11:28, aquel que oye mi palabra y la practica, la obedece. Y Santiago dice acá también lo mismo. El que persevera en la palabra de Dios, practicando, haciendo lo que el Señor le dice, será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Amén. Bendiciones, amigos. Bendiciones por obedecer al Señor. Es natural. Es natural. La consecuencia del amor a Dios es la obediencia. Y la consecuencia de la obediencia es bendición, bienaventuranzas. Bienaventurado aquel que oye y hace mi palabra, practica mi palabra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Abraham? Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 18, versículo 19, veremos lo siguiente. Vamos a Génesis, capítulo 18, versículo 19. Y encontramos aquí a Dios hablando acerca de Abraham. Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 19. Fíjate lo que dice Dios acerca de Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 18,
versículo 19. Dios dice de Abraham lo siguiente: yo sé, pues yo sé, dice Dios. Escucha aquí un asunto, por favor. Cuando Dios dice, yo sé, y va a hablar de Abraham, yo sé que Abraham, ¿sabe por qué dice Dios así de Abraham? Yo sé que Abraham les está contando a todos los demás, a nosotros también. Yo sé que Abraham, aquí está mostrando Dios de que Él conoce a Abraham. Y Abraham conoce a Él, a Dios. Aquí Dios nos dice o nos muestra el resultado de su relación con Abraham y el resultado de la relación de Abraham con Dios. Yo sé, en otras versiones dice, yo conozco, yo estoy seguro que Abraham, y vas a ver de qué está seguro Dios. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos. Escucha, mira. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Está diciendo, yo conozco a Abraham. Él me conoce a mí porque tenemos una relación íntima. Él camina conmigo, ya sabe lo que soy. Soy el eterno, soy el autoexistente, soy la fuente de la vida, soy el Dios todopoderoso, soy el Dios verdadero y fiel, el que cumple sus promesas. Él conoce eso de mí porque caminó conmigo, camina conmigo en ese entonces, camina conmigo. Y yo sé que Él va a hacer lo mismo que Él hizo. Por eso dice, después de sí, ¿qué hará? Enseñará a sus hijos, enseñará a su descendencia a caminar también conmigo, a amarme y a obedecerme como Él lo hizo. Yo sé que eso va a ser porque lo conozco. Yo conozco a Abraham. Yo conozco a Abraham. Él va a hacer lo mismo. Amigos, aquí encontramos a un Dios que conoce a un ser humano llamado Abraham y está seguro que lo que él experimentó, lo que Abraham experimentó, lo va a pasar a su descendencia. Le va a enseñar también eso a su descendencia, en este caso a su hijo, Isaac. Isaac a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y así sucesivamente. Yo sé, dice Dios. Yo sé. Y amigos, Dios no se estaba equivocando. Bueno, Dios nunca se equivoca, ¿no? Pero esto no era un accidente, no era una casualidad. Dios sabía no solo porque era Dios, o porque es Dios, perdón, porque es Dios, sino porque por la actitud que Abraham había tomado siempre, la actitud de Abraham, una actitud humilde, una actitud de aprendizaje, una actitud de cercanía también con Dios. Por eso Dios estaba seguro, igual que con Job, ¿no? Igual que con Job. Dios estaba seguro que Job no iba a blasfemar contra él. No importa qué el diablo le hiciese, Job nunca iba a blasfemar. ¿Por qué? Porque Job también caminaba con Dios, conocía a Dios. Todos los días levantaba un altar para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Así que Jehová estaba seguro de Job. Por eso le dijo a Satanás, haz lo que quieras, no lo mates, pero haz lo que desees, quítale lo que quieras.
Dios le dijo al diablo eso. Y el diablo con gusto se fue a destruir todo lo que estaba alrededor de Job. Pero Job nunca blasfemó contra Dios. Nunca renegó contra Dios. Humildemente aceptó, aunque no entendía. Pero ¿por qué aceptó? Porque conocía a su Dios. Sabía en quién había creído él. Así pasaba con Abraham. Por eso Dios dice ante todos, yo sé que Abraham, yo lo conozco. Yo conozco a Abraham. Yo sé que él va a mandar a sus hijos después de él para que obedezcan, me amen, caminen conmigo. Y así pasó, amigos. En el capítulo 22 de Génesis, no lo voy a leer aquí con ustedes, pero usted puede leer en casa. En el capítulo 22 de Génesis, Dios, para demostrar ante todos que lo que había dicho de Abraham, le pide una prueba de amor. Y amigos, decimos y hemos estado diciendo desde el inicio, demostramos nuestro amor a Dios cuando obedecemos. Y entonces, para que todos sepan que Abraham lo amaba, Dios le hace una prueba y le dice, entrégame a tu hijo, tu único hijo que tienes. Entrégame en sacrificio. En otras palabras, mátalo. ¡Wow! Abraham no entendía. Sin embargo, obedeció porque conocía a su Dios. Sabía lo que Dios estaba haciendo. Sabía exactamente lo que Dios estaba haciendo. Y entonces, Abraham obedece. Lleva a su hijo a un monte para sacrificarlo de acuerdo a la petición de Dios, a la palabra de Dios. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios toma su mano y le dice a Abraham, ahí nomás, Abraham, no tienes que sacrificar a tu hijo, no tienes que hacerlo, porque ahora has demostrado ante todos que tú me amas. Que tú me amas. Amigos, yo me emociono en este momento. Salen lágrimas de mis ojos, ¿sabes por qué? Porque yo me imagino a Abraham. Me pongo en el lugar de Abraham. Un hombre anciano que había esperado tanto tener un hijo, que había cometido muchos errores por querer tener un hijo. Y de pronto Dios le pide a ese hijo que lo mate. Y Abraham, humilde, ¿cómo quisiera ser como Abraham? Humilde, obedece a Dios. Toma a su hijito, toma a su hijo, adolescente, lleno de vida, lleno de esperanza, de futuro, y se lo lleva. Y la historia bíblica dice que mientras subía Abraham el monte, él iba callado. Él iba callado. No le dijo nada a su hijo. Imagínate cuánto sufrimiento tenía Abraham dentro de sí. Cuánto estaba aguantando de llorar. De contarle a su hijo, hijo, tú vas a morir allá arriba. Pero no tenía que decirle. Todo eso aguantó Abraham. Por obedecer a Dios y por amor a Dios.
Y me imagino también, y por eso lloro en este momento, me imagino la emoción que habrá sentido Abraham. La emoción desbordante cuando ha escuchado la voz de Dios diciéndole: no mates a tu hijo, porque ya conozco que tú me amas. Amigos, esa es nuestra obligación. Nuestra obligación en el pacto es obedecer a Dios, pero no como una carga pesada, sino por amor, porque conocemos a ese Dios. Y Él nunca nos va a pedir algo que nos va a hacer daño. Cuando Dios le pidió a su hijo, estaba queriendo que Abraham sepa que no hay nada en la vida que puede valer más que Dios. Cuando Dios le pidió a su hijo, a Abraham, Dios estaba queriendo enseñarle a Abraham que nada puede interponerse en su relación de amor que estaban teniendo, que era el pacto. Nada, ni siquiera un hijo tan amado, no puede interponerse. Por eso, hermano querido, en tu vida y en la mía no puede haber algo más valioso que Dios. No puede haber. No puede haber. Abraham pudo haberse imaginado tal vez, porque conocía a su Dios, pudo haberse imaginado: si mi hijo muere allá arriba, Dios tiene el poder de resucitarlo y devolvérmelo. Así que no hay problema, si se muere no hay problema. Él es poderoso, yo lo conozco, puede resucitarlo o puede darme otro hijo. No sé cuál sea su plan, pero yo confío en Él y voy a obedecer. Amigo, amiga, esa debe ser nuestra actitud siempre de vida. Una actitud de confianza en Dios 100%, ni una pizca de duda, 100%, pero eso va a ser resultado de conocer a Dios, de caminar con Él. Si usted y yo no caminamos con Él, eso no va a suceder. Vamos a juzgar a Dios, vamos a criticar a Dios con nuestra capacidad humana limitada. Vamos a atrevernos a renegar contra Él, pensando que Él se está equivocando. Pero Dios nunca se equivoca, amigos, nunca se equivoca. Si Él permite que pase algo, es porque Él sabe por qué lo ha permitido. Y debemos aceptarlo y glorificar su nombre a pesar de todo, y seguir obedeciendo y avanzar por fe, creyendo que un día recibiremos las explicaciones. Un día vamos a entender por qué Dios actuó como actuó. Igual que Abraham, entendió luego por qué le había pedido eso. Cuando llegó la orden, no entendió, pero después entendió. Y escucha bien, este niño Isaac, este muchachito Isaac, obedeció a su padre allá en el monte. Escucha esto, escucha esto. Obedeció allá en el monte a su padre, ponerse encima del altar para ser sacrificado. Él no forcejeó con su padre anciano. Este muchacho tenía vida, fuerza, podía haberle empujado a su padre y correr, pero no corrió. Él se dejó amarrar como un cordero, ponerse encima de ese altar. Él mismo, porque no creo que su padre anciano le haya cargado para ponerse en el altar. No, él mismo se echó y se dejó allí, entre comillas, sacrificar, esperando la daga clavar su corazón. ¿Qué demuestra eso? Demuestra lo que Dios dijo de Abraham. Yo conozco a Abraham y él va a enseñar a amar
amarme a sus hijos. Va a enseñar a caminar conmigo a sus hijos. Y eso es lo que pasó. Aquí encontramos a un hijo que aprendió de su padre a amar a ese Dios y confiar en él. Porque Abraham le habría dicho a su hijo: hijo, esta es la orden de Dios, que yo te sacrifique. Y yo supongo que el hijo dijo: está bien, papá. Yo también conozco a Dios y sabe lo que está haciendo. Sacrifícame. Qué impresionante, amigos. Qué impresionante, qué maravilloso es esto. Esta es una lección extraordinaria para nosotros. ¿Qué pasaría si Dios me pide a mi hijo? ¿Qué pasaría si Dios me pide a mi hija, que está saliendo a la vida? 13 años, casi igual a la edad del hijo de Abraham. ¿Qué pasaría si me pide? ¿Estoy dispuesto a entregar a mi hijo, a mi hija? Es para reflexionar, amigos, hermanos. Pero deberíamos hacerlo, ¿no? Porque no debería haber nada que se interponga entre mi relación de amor, entre Dios y yo. No debería haber nada. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis familiares y amigos, ni mi trabajo, ni mi dinero, ni mis posesiones deben intervenir en mi relación con Dios. Yo debo ser como Abraham, debo ser como Job, que aunque perdió todo, absolutamente todo, solo la vida, que era un hilo que colgaba, le quedó. Después perdió todo, pero aguantó, porque conocía a su Dios. Conocía a su Dios, y el que es obediente hasta el final recibe el doble, el triple, el 100% más de lo que tenía. Así pasó con Job, así pasó con Abraham, y así pasará con todos aquellos que sean fieles en estos tiempos. Recibirán la vida eterna, porque la vida eterna consiste en conocer a Dios, en caminar con Él, en confiar en Él, en amar a Dios y obedecerle. En eso consiste la vida eterna. Amigos, eso es lo que estudiamos esta semana. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu amor y por estas enseñanzas maravillosas que hemos aprendido. Te pido, Señor, que nos hagas como Abraham. Queremos ser como Abraham. Queremos ser como él, que caminó contigo, te amó, confió y obedeció. Ayúdanos a cumplir nuestras obligaciones en el pacto, Señor. Estas obligaciones solamente son resultado, deben ser resultado del amor que tú nos has mostrado primero. No deben ser una carga para nosotros, sino una respuesta de amor también, por lo que tú has hecho y sigues haciendo y harás por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros hoy y siempre. Bendice a todos mis amigos y hermanos que están aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amigos, hermanos, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Una edición más de Lecciones que Transforman. Yo espero que hayas disfrutado el estudio de hoy. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Y recuerda, si no estudiaste desde el inicio el tema de hoy, por favor yo te invito a mirar nuevamente el video. Comparte esta transmisión, comparte este video y juntos así estaremos cumpliendo la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Sí? Comparte, no te vayas sin compartir. Y suscríbete también a la página para que recibas las notificaciones de cada transmisión. Nos vemos. Que Dios te bendiga.